tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. ¡Traición! La verdad que es traición. Por esto lo sacaron de la 4T. Nadie se imaginaba esto de Arturo Herrera, ni que fuera capaz de llegar a tanto. Pues miren, vamos a empezar con esto que dice así. De hecho, Jorge Armando Rocha saca esto que dice Contralínea, en una investigación de Contralínea. Dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió confianza en Arturo Herrera cuando se enteró que desde la Secretaría de Hacienda, él daba el visto bueno, o más bien autorizaba a gobiernos estatales para la contratación de más deuda pública, sobre todo a los gobernadores que estaban próximos a terminar. Ahora sí que estos eran unos rumores según que se especulaba por Arturo Herrera, pero en la investigación que sacó Contralínea, con Nancy también ahí de Contralínea, pues llegaron a verificar que esto fueron los motivos por lo cual fue expulsado de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el presidente se mantuvo pues inerte, pues me imagino como todo un caballero, para no despotricar en contra de Arturo Herrera, a pesar de haberlo traicionado. La verdad que es lamentable enterarse de estas situaciones. Y es que miren, vamos a ver esto. Algunos cercanos al presidente López Obrador tratan de engañarlo, le mienten y le han hecho firmar documentos que comprometen la Cuarta Transformación del país. Sí, así como ustedes escuchan, traidores dentro de la misma Cuarta Transformación. Y pues ahora sí que en ese terreno se explican pues los constantes cambios en secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales y hasta en órganos descentralizados, pues cuando son descubiertos no hay más remedio que cesarlos, removerlos o inclusive abrirles procesos penales. Sin embargo, pues a finales del año pasado se conoció que Arturo Herrera había sido borrado de la lista de Palacio Nacional para suceder en el Banco de México a Alejandro Díaz de León, y en su lugar se designó pues como gobernadora a la primera mujer en esa responsabilidad, Victoria Rodríguez Ceja, quien ahora pues es la actual encargada de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda y del control de cambios para tener una economía más estable en el país. Meses después de esos movimientos en el gabinete, sabemos que entre muchas de las causas que motivaron la cancelación de la propuesta de Arturo Herrera como próximo gobernador del Banco Central fue que desde la Secretaría de Hacienda él daba visto bueno o autorizaba a gobiernos estatales para la contratación de más deuda pública, sobre todo a los gobernadores que estaban próximos a terminar su mandato, lo que provocó pues una grave crisis de liquidez en varias administraciones estatales en cuanto asumieron los nuevos mandatarios. La mayoría del partido Morena, porque no había recursos ni siquiera para pagar la nómina de los trabajadores al servicio de esos estados de la República. Esto prendió los focos rojos en Palacio Nacional, pues en donde el presidente fue enterado de este problema y ordenó al nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, revisar lo que había hecho su antecesor, Arturo Herrera, sobre todo al final de su gestión, y ahí descubrieron esta traición, que todavía el último día que despachó en Hacienda, había firmado una serie de papeles que no consultó al primer mandatario, al presidente, y para autorizar el endeudamiento a los estados les decía a los gobernadores en dónde pedir dinero prestado, es decir, recomendaba a los bancos en donde se podía endeudar. O sea que ya hasta retenía sus bancos favoritos, porque me imagino que recibía sus moches. Y la institución más recomendada por el entonces secretario Herrera era el Banco Hacendo, propiedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva, a quienes el gusto por el dinero pues les duró poco, porque desde finales del año pasado las autoridades financieras intervinieron su banco cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda les cancelaron su licencia para operar como institución de banca múltiple. Y antes de que el presidente se enterara de lo que había hecho el secretario Arturo Herrera, y para salvar el problema de endeudamiento de los estados de la República que no tenían ni para pagar la nómina, le ordenó el mismo presidente AMLO a su secretario Ramírez de la O adelantarles las participaciones federales a los que enfrentaban mayores problemas presupuestales. Ese era el caso de Nayarit, entre otros, que había quedado con las arcas vacías y con un enorme endeudamiento público. Pero al hacer la revisión presupuestal correspondiente, Ramírez de la O descubrió que es justo antes de las elecciones pasadas,
su antecesor Arturo Herrera ya les había adelantado dichas participaciones a los gobernadores salientes, lo que metió en otro grave problema al gobierno federal para poder apoyar a los estados más endeudados, porque ya Arturo Herrera se los había dado a los gobiernos salientes. Total corrupción. Pues se necesitaría echar nuevamente mano del presupuesto para salvar las administraciones emproblemadas. La verdad que es lamentable, y estos fueron ahora sí que los motivos por el cual fue destituido a Arturo Herrera del cargo el que estaba postulando. Y la verdad que es lamentable ver cómo esta traición de Arturo Herrera la fraguó a escondidas del presidente. Y pues bueno, lo importante es que el presidente pues pudo darse cuenta a tiempo de esta traición. Arturo Herrera adelantó sin autorización presidencial partidas presupuestales a gobernadores priistas y panistas que estaban terminando su gestión. Además les autorizó contratar más deuda pública. Todo esto le costó pues no ser gobernador de Banshico y terminar pues muy mal con la 4T. De hecho sí, terminó muy mal. Antes de la publicación de esta investigación de Contralínea, que la verdad fue una muy buena investigación, muchos, como dice Lauro, ya sabíamos las causas de la remoción del cargo de Arturo Herrera, pero aún muchos chairos consideraron mala la decisión de nuestro presidente. Y sí, como repito, a veces se dejan llevar de manera visceral. E inclusive muchos que se dicen 4T criticaron esta acción del presidente y consideraron pues mala la decisión de AMLO. A ver, ¿hasta cuándo entendemos que AMLO pues no actúa visceralmente, como dice Lauro Ulloa? Nunca. Si no, él tiene un porqué, pero pues no puede estar dando a conocer siempre el por qué hace las cosas o cómo es que mueve él sus cartas. Con lo que reveló Vadillo en Contralínea de Arturo Herrera, queda claro que AMLO pues no saca a nadie nomás porque sí. Y obvio, el presidente es un caballero y jamás le revela las porquerías que hicieron. En el caso de Arturo Herrera debería pues procederse hasta legalmente. Pero pues no se hizo. El mismo presidente todavía hasta en su nobleza lo perdonó en cierta manera, pero se podía proceder legalmente, porque miren, atreverse a dar o autorizar más endeudamiento a gobiernos que ya estaban por salir y todavía dejaron las arcas vacías, la verdad que sí los metió en un problema. Y sin embargo aún así el presidente pues logró solucionar esos problemas. Y como dice Jules, Oli, ¿dónde están los que decían que sin Arturo Herrera se acababa la 4T? Viles mentiras. Y como dice, qué triste que gente que parecía comprometida como Arturo Herrera hayan permitido que gobernadores ladrones endeudaran aún más a sus estados y que además pusieran en aprietos la ayuda que el gobierno de AMLO pudiera dar por adelantado. Y sí, eso fue lo que hizo Arturo Herrera. Y no es de raro pues ver ya que inclusive Arturo Herrera apoyara a López Dóriga y a la dentista. ¿Por qué creen que lo hacía? Pues como lo habían desechado por ardor, pues se van tirando pestes cuando ellos son los corruptos y luego se hacen las víctimas. Miren, aquí vemos a Arturo Herrera cómo responde. A ver qué reviran los coros de la 4T. Y se había dicho que con Omicron los contagios aumentaban, pero no las hospitalizaciones ni las muertes. Esta gráfica de Nueva York es muy preocupante, pues muestra que estas dos últimas variables pueden aumentar también muy rápidamente, apoyando lo que decían los opositores. Inclusive hasta la dentista lo reconoce y dice, parece que el doctor Arturo Herrera está compartiendo datos reales. Sorpresa agradable, veremos cómo lo toman los que insisten en negar las evidencias y dar un mensaje contrario desde López Obrador, Claudia Sheinbaum y el doctor Hugo López-Gatell hasta todos sus facilitadores. Y miren, no por nada empezó a apoyar también a los opositores de ardido, pues lo habían desechado. Pero vuelvo a lo mismo, se hacen las víctimas cuando ellos mismos son los corruptos y luego quieren revictimizarse. Nefasto y traidor Arturo Herrera, no vale un cacahuate. Ya la mayoría de los mexicanos lo veíamos como un ejemplar funcionario 4T. Lástima de traidores. No puede ser, Arturo Herrera, me acabo de enterar que eres un traidor, nos fallaste a los mexicanos y yo tanto que te admiraba, estabas de la lista del basurero de la historia. Y comentarios como estos se dejaron venir en redes sociales, pues donde la gente se enteró pues de esta traición de Arturo Herrera a la 4T, al presidente que le dio la confianza e iba a ser gobernador de Banshico, y todo se fue a la basura. Y pues la verdad que también él va a quedar en el basurero de la historia, porque tuvo la oportunidad de reivindicar y poder hacer bien las cosas por el bien del país, pero le ganó la ambición y los negocios con sus cuates, pues para seguir enriqueciéndose. Lamentable ver este tipo de situaciones, y ahora sí que se sabe, como le repito, traición
Por esto lo sacaron de la 4T, ya se enteraron ustedes. Nadie esperaba que Arturo Herrera fuera capaz de hacer lo que hizo, pero lo hizo. Lamentable. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. De igual manera los invito a ver los canales alternativos como son el canal de las benditas redes sociales en vivo, que juntamente con el canal de las benditas redes sociales, ahí yo soy corresponsal. Los invito a ver los canales de Estadística Política, NotiExpress MX y por supuesto mi canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.